Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Hoy Él nos ama, hoy cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Hoy Él nos ama, hoy cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo, debe existir el momento cuando pienso en su amor. Él nos ama, oh, Él nos ama.
Hermanos, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes desde sus hogares. Para mí es un privilegio poder en la noche de hoy compartir un mensaje a través de la palabra de Dios. Y antes de iniciar con la enseñanza de esta noche, vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias por tu misericordia y favor, Señor Jesús. Tú tienes el control, Padre, de nuestras vidas. Tú tienes el control, Señor Jesús, de nuestros actos, Señor, de nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor Jesús, lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces, Señor Jesús, nuestro ser. Tú eres el dueño, Padre, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Padre. En esta noche, Señor, depositamos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Depositamos, Señor, esa confianza completa y absoluta delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Padre. Permítenos, Señor Jesús, ser mejores cada día en tu presencia, para agradarte, para obedecerte, Señor, para hacer las cosas correctas delante de tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, presentándote, Señor Jesús, perdón, Señor, por nuestros pecados, perdón, Señor Jesús, por nuestras faltas, y para que en medio de ellos, Señor, tú nos ayudes y nos levantes, Señor, a ser cada día mejores, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por la palabra que tú traerás a nuestras vidas, y permítenos, Señor Jesús, disponer nuestros sentidos para el mensaje que tú en la noche de hoy quieres hablar a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra para el día de hoy se titula o tiene por título: Depositemos nuestra confianza en Dios. Antes de desarrollar los versículos base de este mensaje, vamos a ir a unos aspectos preliminares, los cuales se encuentran estructurados por 5 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es la confianza? De acuerdo al diccionario electrónico Wikipedia, encontramos la siguiente definición. Dice: confianza, seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Esa es la confianza de acuerdo al diccionario electrónico en Wikipedia. Segunda pregunta entre esos aspectos preliminares: ¿en quién o en qué confiamos? Muchos de nosotros, antes de ser cristianos o conocer la verdad a través del Evangelio, confiábamos en la ciencia, confiábamos en los juegos de azar, confiábamos en la astrología, confiábamos en las personas. Y adicionalmente, quizá no confiábamos de manera primaria en Dios, ¿verdad? Tercera pregunta: ¿qué es la confianza en Dios? La confianza en Dios es la virtud que tiene el creyente al entregar su vida, sus enfermedades, sus cargas, problemas, ansiedades, preocupaciones, proyectos, metas en las manos de Dios. Esa es la confianza en Dios. Cuarto, ¿qué retos o desafíos me llevan a confiar en Dios? Hay retos o desafíos personales, hay retos o desafíos familiares, hay retos o desafíos en la salud, hay retos y desafíos también sociales, hay retos y desafíos económicos. Quinta pregunta: ¿por qué y para qué debo confiar en Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede ayudar, así de sencillo. ¿Y para qué? Para que Dios haga la voluntad en nosotros. Hay una palabra
muy especial y me llamó la atención en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Esto qué nos lleva obviamente o qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios, que el Señor Jesús, tiene obviamente la potestad sobre todo lo que obviamente rodea esta tierra y lo que también rodea o lo que comprende el cielo, ¿verdad? Y más allá de eso también el universo, todo lo que existe obviamente en este. Entonces esto nos permite entender que Dios es el dueño de absolutamente todas las cosas que existen, ¿verdad? El versículo base de la enseñanza para el día de hoy está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este mismo pasaje vamos a articularlo con el libro también de Mateo en el capítulo 8 del 24 al 27. La palabra de Dios en el capítulo 8 de Mateo, versículo 24 al 27, dice lo siguiente: y he aquí que se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, para poder adentrarnos al desarrollo del mensaje y a leer los dos textos base de esta enseñanza, vamos a hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿qué debemos hacer para confiar en Dios? Entonces, lo primero que debemos hacer para confiar en Dios es establecer y fortalecer nuestra relación íntima con Dios. ¿Cómo o a través de qué? Lo primero, la oración, ¿verdad? Esa oración que es elemental, esa oración que es base fundamental en la vida del creyente, esa oración que realmente nos va a permitir tener un contacto, un acercamiento, una comunicación directa con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros disponemos ese lugar en la casa, bien sea en la habitación o en la sala donde hacemos quizá un altar, ¿sí? Ese lugar preciso, obviamente, para tener realmente ese encuentro, esa comunión íntima con Dios. Entonces, al establecer y fortalecer nuestra relación con Dios, vamos realmente a tener una verdadera confianza en Dios, ¿verdad? Eso nos va a permitir, obviamente, acercarnos más a Él y que Él se acerque también a nosotros. Hay un salmo muy interesante también. De hecho, toda la palabra de Dios es interesante, pero este me llamó en especial la atención, y es el Salmo 63, que de hecho es conocido, Salmo 63, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente en la palabra de Dios: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré,
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. También encontramos en la palabra de Dios un versículo también muy conocido que está en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 y nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces queda claro que nosotros cuando establecemos y fortalecemos nuestra relación íntima con Dios a través de la oración, pues obviamente va a ser el canal directo, el canal donde nosotros realmente vamos a evidenciar y a vivir y a experimentar lo que es realmente esa cercanía con Dios, ¿cierto? Cuando sentimos la poderosa presencia también del Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas a través de esa oración que elevamos, y sabemos que la oración es aquella obviamente que trasciende también, porque primero obviamente lo hacemos con esa sinceridad, con esa fe, con esa creencia en que Dios nos escucha y que Dios si nos escucha, Él también nos habla, y una de las formas en la cual Él nos habla es a través de la palabra. También encontramos que otra de la manera en la cual podamos establecer y fortalecer nuestra relación íntima con Dios es a través del ayuno. Ese ayuno que es importante, ese ayuno que doblega esta carne para que crezca el espíritu, ese ayuno es elemental y es esencial también en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. También encontramos otro aspecto que nos permite establecer y fortalecer nuestra relación íntima con Dios y es la palabra de Dios. Esa palabra obviamente que escudriña, esa palabra que nos enseña, que nos redarguye, ¿cierto? Que nos exhorta. Es esa palabra obviamente que día tras día nos va a permitir crecer también en nuestra vida espiritual y personal al escudriñarla y al ponerla por obra. Entonces, la palabra de Dios es esencial y es clave obviamente en nuestras vidas. Otro aspecto dentro de la pregunta que hacíamos o se presentó obviamente para desarrollar los temas base de ese mensaje, ¿qué debemos hacer para confiar en Dios? El segundo aspecto, o el primero para recordar que mirábamos era pues establecer y fortalecer nuestra relación íntima con Dios, ¿verdad? Dentro de eso, ¿qué debemos hacer para confiar en Dios? Ahora, ¿qué debemos hacer para confiar en Dios? Como segundo aspecto, es que no podemos perder la mirada en Dios, ¿sí? No podemos perder la mirada de Dios, en Dios. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué nos podría pasar si nos alejamos de Dios? Esa pregunta pues cada uno en sus casas, en sus hogares, la vamos a responder o la van a responder allí en sus casas, ¿verdad? ¿Qué nos pasaría si nos alejamos de Dios? Hay algo muy importante antes de abordar ese segundo aspecto de que no podemos perder nuestra mirada en Dios, y es que debemos tener presente que Dios siempre está, ha estado y estará con nosotros las 24 horas del día, ¿verdad? Pero al reflexionar quizá emana una pregunta o emerge una pregunta y es la siguiente: ¿cuánto tiempo disponemos para Dios? ¿Verdad? Esa es una pregunta a veces muy fuerte porque quizá ni siquiera le dedicamos a Dios 5 minutos o 10 minutos del día. Entonces, realmente esta palabra también nos enseña a que debemos tener ese diálogo íntimo, ¿cierto? Y como mirábamos en el primer aspecto de fortalecer esa comunión íntima con Dios que es necesaria en cada uno de nosotros. Ahora, abordando este segundo aspecto que no podemos perder la mirada en Dios, vamos a ir al libro de Mateo, que ya lo habíamos leído, capítulo 14, versículo 29. En el versículo 29 encontramos que este pasaje se desarrolla en la historia. Hay dos personajes en esa historia, que es Pedro y el Señor Jesús, ¿verdad? En este pasaje, en el versículo 29, encontramos lo siguiente. Dice, en el versículo 28, no 29, sino 28. Dice, entonces le respondió Pedro, ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué tomé estos dos pasajes como relevantes, más el que sigue, que es el 30? Si comenzamos a observar en el versículo 28, entonces le respondió Pedro, ¿cierto? Pedro le dice a Jesús que le permita obviamente caminar sobre las aguas. ¿Para qué? Para que él pueda ir a donde está el Señor Jesús. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué pasó ahí? Pues que pasó un acontecimiento donde Pedro empezó a caminar sobre las aguas. De hecho, es un acontecimiento sobrenatural, ¿no? Porque no de manera, digamos, continua. Vemos que cualquier persona está caminando sobre las aguas. Ah, no, sí, allá va fulano de tal que va caminando sobre el parque de las aguas en la laguna o en el lago que hay en el parque de las aguas. No, o sea, realmente eso no lo vemos de manera cotidiana, eso es muy cierto. Pero en este aspecto y en ese contexto, y donde realmente vemos la parte relevante, es que en el versículo 30 de la palabra en Mateo, capítulo 14, versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿quién vio el fuerte viento? Pues Pedro, ¿verdad? Tuvo que miedo, dice la palabra, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Creo que este pasaje y exactamente este versículo 30 nos pasa mucho de nosotros. De hecho, si lo sincronizamos o lo tenemos presente con el versículo 29. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros obviamente recibimos una palabra en la cual nos dice que debemos confiar en Dios? Muchas veces nosotros dejamos de confiar en Dios mirándolo hacia donde Él está o donde está el Señor Jesús y comenzamos a mirar cosas por acá, distractores por acá, problemas vienen, problemas van, ¿sí? Y obviamente esos problemas nos van obviamente a desenfocar de la mirada que debemos tener en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros obviamente nos enfocamos en los problemas, en las dificultades, sea una enfermedad, sea obviamente una crisis económica, sea lo que sea, pase lo que pase, pero si nosotros obviamente dejamos de mirar al Señor Jesús o de mirar a Dios, nosotros obviamente nos vamos a llenar obviamente de miedo, ¿sí? Porque miramos que esos fuertes vientos están golpeando a nuestras vidas, que están obviamente azotando también nuestras vidas. Y de hecho, al perder la mirada en el Maestro o en Dios, obviamente nos vamos a empezar a hundir en medio de esas situaciones. Y es cuando nosotros obviamente en medio de esa circunstancia difícil y la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros, y al clamar y al decir, Señor, sálvanos, ayúdanos, pues Dios en un acto de misericordia extiende su mano y nos saca obviamente de esa situación. Entonces, lo que la palabra obviamente nos enseña es que siempre debemos tener nuestra mirada puesta en Dios, nuestra confianza puesta en Dios. Pase lo que pase, la situación que sobrevenga, siempre estar obviamente confiados en el Señor, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios es clara y es viva y eficaz en el sentido en que nosotros debemos confiar en Dios, no podemos dudar tampoco, ¿sí? Sé que somos seres humanos, pero lo importante es que si confiamos en Dios, le creamos también a Él, ¿sí? También encontramos como tercer aspecto dentro de esa pregunta, ¿en qué debemos hacer para confiar en Dios? Pues debemos también tener presente y apropiarnos de las promesas que están en su palabra. Voy a compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, unas promesas que la palabra de Dios nos trae, y dentro de esas encontramos la primera, que está en Salmos capítulo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmos 37, 3. Confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos
reverdecerán como ramas. Amén. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y también tenemos el Salmo 4:8, que es muy conocido: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en la Biblia encontramos, mis hermanos, bastantes versículos relacionados con promesas de la confianza en Dios, pero solamente pues vamos a mencionar estos, y de los cuales también debemos obviamente apropiarnos, ¿cierto? Declarar esas promesas en medio de esa oración que leemos, en medio de ese ayuno que hagamos. Cuando escudriñemos la palabra de Dios, hay que declarar esas promesas y creer obviamente que se materializarán en nuestras vidas. Asimismo, al leer las promesas, también podemos traer dentro de ese mensaje algunos personajes bíblicos de la palabra que depositaron su confianza en Dios. El primero de estos está este personaje bíblico, este hombre, que es Abel. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña eso. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Por eso, aunque Abel haya muerto en manos de Caín, podemos aprender de él que él siempre depositó toda la confianza en Dios, ¿cierto? Siempre tuvo esa confianza en Dios hasta el final, y que sus ofrendas fueron las mejores delante de Dios. Entonces podemos también preguntarnos qué tipo de ofrenda estoy dando a Dios, ¿verdad? Es una forma en la cual nosotros también podemos reflexionar a través de ese personaje que es Abel. Otro personaje está Enoc. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, en este caso es ya contrario, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, ¿fue una persona que desobediente? No, fue una persona que fue obediente. ¿Y eso qué fue lo que le agradó? A Dios precisamente, ¿no? Esa obediencia de Enoc. Porque a Dios realmente pues le gusta es que nosotros realmente confiemos en Él, ¿verdad? Así que como Enoc confió en Dios y fue obediente, nosotros también podamos ser obedientes y confiar plenamente en Dios. También un personaje está Noé. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó lo que sucedería, pues que vendría obviamente un gran diluvio, ¿sí? ¿Qué hizo Noé? Noé construyó esa barca, ¿cierto? Y a través de esa barca, obviamente, pues generaciones fueron salvas. Esa generación que se creó a través de la familia de Noé. Abraham también confió en Dios, el padre de la fe, obedeció a Dios. ¿Dios qué le dijo? Que saliera obviamente de su tierra para ir a un país que él le daría, que Dios le daría, aun cuando él no sabía a dónde realmente iba a ir. Pero aún así, Abraham confió. Entonces, también cuando Dios nos llame a cierta ciudad o a cierto país, también debemos depositar esa confianza en Dios, ¿no? Lo mismo Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían obviamente desobedecido a Dios en Jericó. Entonces, también podemos aprender de Rahab en el acto obviamente pues de la obediencia, ¿no? Delante de Dios, en esa confianza completamente, obviamente, en Dios. Y así podríamos mencionar bastantes personajes de la Biblia que nos enseñan realmente en depositar esa confianza en Dios. Entonces, para concluir ese mensaje, vamos a leer las siguientes, valga la redundancia, conclusiones. La primera es que al depositar nuestra confianza en Dios, encontramos descanso para nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Segundo, confiar en Dios demuestra la seguridad que tenemos en Él. Tercero, demostrar nuestra confianza en Dios sirve de ejemplo para aquellos que en medio de su temor o angustia necesitan confiar en Dios. Cuarto, depositar nuestra confianza en Dios es un acto de valentía y decisión que nos permitirá aceptar la voluntad de Dios. Quinto, aunque no podamos entender muchas cosas, debemos poner nuestra confianza en Dios, quien es el especialista en casos difíciles. Y sexto, es mejor confiar en Dios y no en las cosas del mundo. Entonces, mis hermanos, este era el mensaje que yo quería compartirles, que Dios quiere, obviamente, que Dios quiere hablar hacia nosotros
a través de su palabra y espero que haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Que el Señor los continúe bendiciendo y que cada día depositemos nuestra confianza en Dios. El Señor los bendiga. Muy buena noche.